tienen un vínculo cercano con el aprovisionamiento local. En otros lugares del mundo, sí, digamos Londres, París, usted se enferma y el médico, usted no se va a trasladar hasta el hospital más grande o más importante de la ciudad, sino que hay unos niveles básico, medio, intermedio y de alta complejidad. Y yo al primer médico al que me acerco es al médico del barrio. Es el médico que lleva el control de las vacunas, es el médico que conoce la historia familiar, que conoce la historia de las enfermedades. Y si nos damos cuenta, hoy esta situación de sanidad está llevando a que unos congresistas promuevan una ley que le va a dar un vuelco, le va a quitar ese poder de monopolio que tienen las EPS, porque las EPS son unas multinacionales que no saben el nombre de sus enfermos. Poco les interesa saber y lo que les interesa es captar esos recursos. Entonces, a nivel local, yo vivo aquí en el centro de la ciudad y a mí me atienden dos plazas de mercado, la Plaza de la Concordia y la Plaza de la Perseverancia. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo comprando mercado en Corabastos cuando una de esas dos plazas descentraliza el surtir de alimentos que son mucho más frescos? Y hoy entonces este modelo de los mercados campesinos está haciendo eso, mercadear directamente del campo a la ciudad. No hay que pasar, no hay que llevar esa comida a una central de abastos, sino distribuirla. El que trae el mercado del Meta, pues entra por Choachí o por el sur de la ciudad, reparte y se fue. No tiene que atravesarse toda la ciudad. Entonces estamos en tiempos, yo creo que ni siquiera son tiempos de inventarse las cosas, sino de volver a mirar el pasado. Ese pasado que muchas veces hemos olvidado, y es un pasado práctico, bello, pletórico, porque no hay nada mejor que recordar a los abuelos. Otra anécdota, tuvimos un daño con nuestra lavadora en la casa y viene un señor a hacernos el arreglo y él tiene uno de los nombres más bellos, se llama Arcadio. Sí, ese nombre yo no lo escuchaba hacía unos 30 años y lo había escuchado en el campo. Esos nombres de origen romano son los de los bisabuelos, tatarabuelos. No se los colocan hoy a los niños, ¿no? Pero podemos tener una referencia del mundo rural. Y a la gente a veces es absurdo, porque a la gente le da a veces vergüenza decir que viene del campo. Hoy tiene que ser un orgullo decir que uno tiene un vínculo. El 85% de las personas que viven en las ciudades tienen un vínculo con el mundo rural. Y si nos damos cuenta, pues Colombia es un país que ha tenido un conflicto armado en la zona rural supremamente fuerte, y todavía las determinaciones se siguen tomando como si viviéramos en el mundo del centralismo por allá del siglo XIX. Hay que reivindicar las regiones. El Gran Santander fue una región supremamente homogénea de comercio, tuvo los mejores caminos comerciales de todo el siglo XIX. El alemán von Lengerke, que logra hacer ese camino que cruza lo que hoy conocemos como el Pescadero, pues es una persona que trae en su cabeza las obras de ingeniería moderna europeas, y si no es porque él logra construir ese puente que conecta a Santander con Boyacá, el tránsito de mercancías por esa región sería imposible. Ricardo, entonces, cuando quieras.
Ricardo, qué pena, vamos, aquí me dicen que ya podemos iniciar, entonces voy a proceder con la presentación. Pues a todos bienvenidos a esta jornada de sensibilización turismo en tiempo de crisis. Esta iniciativa, pues como muchos saben, es gracias a la Gobernación de Norte Santander, al Ministerio de Comercio, al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, mi sitio, a la Corporación Mixta de Promoción de Norte de Santander, a ProColombia, a Fontur y la Cámara de Comercio de Cúcuta. Hoy tenemos un invitado muy especial, el profesor, investigador, diseñador industrial Ricardo Rivadeneira Velázquez, diseñador industrial y candidato a doctor y magíster en historia, profesor en Historia y Teoría del Arte, la Arquitectura y la Ciudad, y el doctorado y magíster en Historia, profesor asociado a la Universidad Nacional de Colombia, del cual lo conozco desde hace más de 20 años. Para nosotros es muy emocionante tenerlo acá con nosotros. Ricardo, bienvenido a esta jornada. Muchas gracias, Luis, y muchas gracias a los organizadores. Como lo decía antes, tengo un nexo con colegas, un nexo muy afectuoso con la Universidad de Pamplona, tanto en su sede de la ciudad de Pamplona y de Cúcuta. También he participado de varios proyectos de índole educativo por diferentes partes del país y pues un saludo especial a todos los que se han conectado a esta conversación sobre historia de mercancías, historia urbana, teniendo como referencia a Bogotá, pero pues como lo veníamos diciendo, hablar de una ciudad es hablar de todas. Entonces vamos a dar inicio, creo que voy a compartir aquí la pantalla. Mientras Ricardo nos comparte la pantalla, pues de nuevo bienvenidos a todos y les recomendamos, si tiene alguna inquietud, algún saludo, por el chat interno, lo vamos anotando y en el transcurso de este conversatorio iremos leyendo para darle, digamos, lo que había la participación de este público tan especial que no solo es de Cúcuta y Norte de Santander. Aquí tenemos invitados que están desde Panamá, desde Europa, desde Bogotá. Aquí tenemos también al maestro arquitecto cucuteño Enrique Villamarín, también está por acá acompañándonos, profesor de la Universidad Nacional de Colombia de muchas generaciones. Bueno, Luis, ¿me confirma si se ve la presentación? Sí, señor, aquí estamos bien. viendo bueno, la imagen. Sí, quiero pues comentarles que escogimos esta imagen de uno de los pasajes del centro de la ciudad que tiene allá un poco de colchones, unas camas. Ese sería como el menaje doméstico, los baúles donde se va a guardar el menaje doméstico que va a constituir la idea de familia, de hogar. Cuando uno de nuestros hijos se va al ejército, recuerdo que tiene que llevar su baúl. Es un elemento indispensable tener un baúl con un candado y los diferentes efectos, elementos de uso, esos elementos cotidianos los va a guardar allá. Para mí el menaje, que es el conjunto total de los objetos que conforman la vida cotidiana en una casa, ese menaje significa el hogar. Cuando la abuela nos hereda algo de ese menaje, nos sentimos regocijados. Estamos heredando quizás un broche, en el caso de las mujeres, las joyas, el vestido de matrimonio también se reusaba y se reutilizaba mucho hasta los años 60, los años 70 era muy común que las abuelas sacaran guardado entre papel celofán negro. Recuerdo una de las recomendaciones de mi mamá, guardarlo dentro de papel celofán negro, el vestido de matrimonio, con eso el vestido no se iba a decolorar. Entonces, la herencia, heredar bienes, no solamente es heredar inmuebles, sino en una sociedad donde no abunda tanto la cultura material en nuestro contexto, pues heredar
artefactos, adminículos, es todo un honor y todo un orgullo. ¿Cómo hacerle el rastreo a esos objetos? Entonces, porque son objetos que son importantes. Yo aquí quiero arrancar mostrando que es el mapa, bueno, la imagen que nos muestra Google de la ciudad de Cúcuta. Y ahí hay dos puntos que yo estaba tratando de averiguar, que son el éxito de la avenida Quinta y el éxito de San Mateo. Resulta que son dos denominaciones iguales, es el mismo almacén, pero el almacén se va a deber al lugar donde está ubicado en la ciudad. No es lo mismo estar en la parte central de la ciudad cerca al Parque Santander que estar en la parte de la periferia. Eso es supremamente importante. Los negocios comerciales en todo el mundo empezaron teniendo un solo local, un local, llamémoslo inaugural. Ese local inaugural, ahora los vamos a ver, es el lugar donde se alojaba la familia. Aquí lo vamos a compartir y comparar con otra imagen. Esto es Bogotá para los que están y no conocen la ciudad o hace rato no la recuerdan. Las ciudades a nivel comparativo, pues tendríamos una plaza central, unos parques principales, unos caminos de abasto, unos caminos que van hacia la parte de afuera de la ciudad y que permiten el ingreso. El uso en algunas ocasiones de los ríos también como elementos de comunicación y de comercio. Bogotá no tiene cerca a su espacio central y consolidado, que es aquí está la famosa Plaza de Bolívar, no tiene un río. Sí tuvo y siguen corriendo dos ríos importantes, pero desafortunadamente esos ríos se canalizaron y están por debajo de la ciudad. El río Bogotá pues está contaminado y está muy distante del centro de la ciudad. Entonces esta ciudad, que sería más o menos este espacio histórico, el que voy a explicar a lo largo de toda su historia colonial y hasta más o menos los años 50, esta ciudad estuvo confinada hacia lo que hoy conocemos como el centro. Al sur estaría la Plaza de las Cruces, que es esta de acá. En el centro la Plaza de Bolívar. Más al norte estaría la iglesia de San Diego. Por acá el Panóptico. Al oriente la Plaza de San Victorino. Y al occidente la Plaza de San Victorino. Y al oriente la iglesia del barrio Egipto, con un perímetro que hay por acá que es la montaña. Entonces es una ciudad muy replegada hacia las montañas, poco movimiento comercial hacia el oriente, aunque los indígenas pues ya nos habían dejado trazados una serie de caminos, el camino a Chuachi, el camino por acá, el camino al sur, el camino a Bosa, el camino a Usme, el camino, los caminos hacia occidente, hacia Facatativá. Qué pena, Ricardo, yo interrumpirle. Por favor, las personas, le recomendamos apagar sus micrófonos y sus videos para poder escuchar de mejor forma el conversatorio. Muchas gracias. Bien, entonces me hacía falta acá un camino, que es el camino quizás el más importante, aparentemente, en la época indígena, que es el de la carrera séptima. La carrera séptima sería este trazado que está acá. Si nos damos cuenta, la ciudad parece, en este plano de los años 40, parece que tiende a crecer hacia el norte, poco hacia el sur, muy poco hacia el occidente, y la explicación lógica es que el occidente de la ciudad es inundable. Todo esto son tierras bajas, entonces el mayor y el mejor precio de ocupación de la ciudad va a estar en el eje de la carrera séptima, especialmente hacia arriba, porque luego van a aparecer una línea de ferrocarriles. Aquí estoy señalando la estación de La Sabana, que va a ser la manera como la ciudad se conecte con la modernidad, estación de ferrocarril de La Sabana, que permite tener un tren que iba hacia Honda, esta línea que iría hacia el sur,
hacia Girardot, es decir, la ciudad de manera natural a lo largo de todo el siglo XIX y del siglo XX va a querer conectarse con el río Magdalena porque por ahí van a venir las mercancías. Hay que tener dos categorías o dos elementos de diferenciación. Uno es que las ciudades tienen que abastecerse y hay un abasto, llamémoslo doméstico, un abasto de pan coger, un abasto de productos, eso que llamaríamos mercado. El abasto de Bogotá es bastante rico, tiene productos que vienen de clima frío y de clima caliente, entonces eso permite tener un buen suministro de alimentos en la ciudad, pero las clases altas empiezan a crear unas nuevas necesidades y esas necesidades tienen que ver con la modernidad. Esa modernidad, el hecho de que llegue el ferrocarril a la ciudad no va a obedecer a las clases populares, sino va a obedecer a un deseo técnico, de modernidad técnica expresada en el alto influjo de conocimiento y de pensamiento. En ese sentido podríamos hablar de una historia de unas mentalidades importadas. Bogotá va a ser entonces este espacio, pero para el siglo XIX todo este perímetro va a estar cultivado y sembrado de alimentos de un suministro forrajero, llamémoslos pastos, algo de trigo, algo de maíz, que no logra abastecer y suplir las necesidades de la ciudad. Entonces la ciudad empieza a trabajar hacia afuera, a establecer redes camineras externas que le puedan suplir esas necesidades de alimentación. Yo he hecho un trabajo de investigación doctoral que se llama Comercio de Importados en Bogotá entre 1850 y 1950, Menaje y Vida Cotidiana, y lo que he querido hacer con un documento ya de unas 400 páginas es explicar que Bogotá no estuvo desconectada del resto del mundo como algunos autores mal no lo indican. Es increíble cómo una ciudad como la que estamos viendo acá, una ciudad, yo la llamaría casi una Villa de Leyva, empezando el siglo XIX, se parece mucho a Villa de Leyva, o al espacio central de Tunja, pero es una ciudad que aparentemente aquí llovía mucho, se escribían una serie de poemas o de nocturnos por allá con unos poetas románticos como José Asunción Silva, que miraban hacia París con mucha nostalgia y con deseo de copiar esos ademanes. Y da la sensación que fuera una ciudad donde las haciendas y la vida agraria dominara ese pensamiento. Pero yo lo que me he ido dando cuenta con esta investigación de casi de 100 años es que los hijos tienen una gran influencia en las tendencias de consumo en las familias. Y los hijos se van enterando por diferentes vías de cuáles son las tendencias de la moda y de alguna manera van imponiendo en estas ciudades que eran bastante pecatas y bastante adormecidas, se van imponiendo una serie de redes de consumo que tienen que ver con saber que a mi vecina le llegó un piano, por allá hacia 1865 pudo haberle llegado un piano procedente de Inglaterra o de los Estados Unidos o de Alemania, y cuando ese piano llegó a la ciudad hizo bastante algarabía porque era un objeto grande, era un objeto que luego en el ámbito doméstico empezó a sonar. Se tuvo que importar no solamente la máquina, sino el señor que hacía la afinación del piano. Y ya terminando el siglo XIX, Bogotá va a tener más de 1000 pianos en el centro de la ciudad. Eso parece, sí, es supremamente contagiosa. La moda es contagiosa. La moda
yo creo que el principio básico que moviliza la moda no es el vestido nuevo que apareció. Roland Barthes, o Roland Barthes, este sociólogo francés, nos dice que la moda es todo un sistema, y como sistema lo que quiere es acelerar el proceso de consumo dentro de las ciudades. Y como sistema que es, funciona por contagio, así como funciona este tema del coronavirus. La gente se va contagiando de la necesidad, falsa necesidad de tener algo. ¿Sí? En la ciudad no había, en Bogotá hacia 1865 no había la necesidad expedita de tener un piano en el segundo piso de una casa. Entonces, estas familias, los padres que son hacendados, quieren, eso lo ha explicado Frank Safford, el historiador norteamericano, venden una parte de la hacienda para enviar a sus hijos a París o a Londres o a los Estados Unidos o a Berlín incluso a estudiar ciencias prácticas, ciencias contables, ciencias comerciales, porque ellos quieren que cuando vuelvan, cuando regresen al país, sean muy productivos y los ayuden a sacar adelante sus negocios y sus fincas. Pero hasta allá están viendo los padres de sus hijos. Los hijos, estando en esas ciudades, empiezan a contagiarse de otras tendencias. Empiezan a mirar lo que llamaríamos los efectos de la modernidad. Hacia 1849, por ejemplo, en Europa aparece la fotografía. Entonces, desde Bogotá se enviaban cachacos, muy petrimetres o muy sardinos, muy jóvenes, se les enviaba desde Bogotá hasta Honda, luego de Honda viajaban a Cartagena o a Santa Marta, ya tomaban un barco y se iban a París. En París los recibía alguien que era su custodio, los llevaba a la universidad, les brindaba alojamiento o los ubicaba en un alojamiento de estudiantes, y ese custodio era el asistente de ellos en la universidad. Los papás ni se enteraban a qué universidades iban, como fue el caso de algunos miembros de mi familia que enviaron a uno de ellos, al mayor, lo enviaron a Berlín, y cuando la abuela fue a visitarlo a Berlín, este bendito muchacho no tenía ni idea dónde quedaba la universidad. Se había gastado la mitad de la finca de la abuela tomando trago y en las fiestas de Berlín, y cuando regresó ya se había comido la mitad de la hacienda, es decir, 100 años de trabajo de sus abuelos se lo había gastado en 5 años de parranda. Pero ese sería el caso dramático. El mejor caso sería aquel de jóvenes que llegaron y encontraron cosas nuevas. Eso es lo que vamos a llamar como la modernidad. ¿Qué cosas nuevas? Luis García Hevia, por ejemplo, un pintor que sale de Bogotá, llega a París, él quiere entrar a la Escuela de Bellas Artes de París, y en la Escuela de Bellas Artes, en el segundo piso de la escuela, hay un salón que dice en la puerta daguerrotipos o fotografía, y él quería aprender pintura y entró a una clase de daguerrotipia y se convirtió en uno de los primeros fotógrafos que aprende esa técnica y que después vuelve a instalar un negocio, un gabinete de fotógrafos en Bogotá. Entonces, cuando estamos hablando de modernidad, nos referimos a estas transformaciones de la técnica, construir un puente, traer el ferrocarril. Y para eso nos sirve la historia, ¿no? La historia nos va a servir porque si tenemos una historia de la tecnología, de los diferentes desarrollos, que ahora voy a mostrar un ejemplo de eso, o de las diferentes mercancías, nos vamos a dar cuenta cuándo fue que aparecieron, cuándo fue que se patentaron esos inventos y cuándo fue que fueron apropiados en nuestro contexto. Aquí estamos frente al río Navarro, en Honda, un puente por donde pasa el ferrocarril, que fue construido por británicos, ese puente que está arriba, y las estructuras
de ingeniería metálica pues tuvieron que ser traídas de Inglaterra. Inglaterra va a ser el lugar de la revolución industrial. Revolución industrial, hay que recordar que son dos momentos importantes de la revolución industrial: finales del siglo XVIII, cuando se inventa la máquina de vapor. Entonces ya la máquina de vapor desplaza la mano de obra del operario, y 1851, cuando se hace la primera feria de exposición mundial en Londres. 1851 va a ser el inicio de las grandes vitrinas, de la gran exhibición. Entonces la primera parte de la revolución industrial va a tener que ver con las fábricas, con la ingeniería mecánica. La segunda parte de la revolución industrial va a tener que ver con las tiendas, con los vitrinas, con el consumo. Y aquí vemos que en Honda, esta ciudad, aquí está, estamos pasando de una imagen que sería un dibujo para poder ver una fotografía, y esa fotografía nos va a mostrar que había efectivamente un negocio de importación llamado la Casa Inglesa, la casa del señor Jones, que trae a Bogotá mercancías que proceden de Barranquilla y que hacen el tránsito a través de Girardot. También tiene sede en Cali y tiene sede en Medellín. Pero hay que tener en cuenta que la sede principal de esta casa inglesa está en Nueva York. En el dock, se llama, es en el embarcadero número 70 de Manhattan, que para empezando el siglo XX va a ser un lugar de movilización de gran cantidad de mercancías. Entonces esa va a ser el lugar central. Hoy la Casa Inglesa es un negocio muy próspero de importación de maquinaria agrícola y de maquinaria pesada. Aquí, para la época, como bien nos lo dan los datos de los periódicos, se vendían artículos eléctricos. Dice arriba a la derecha que se venden portalámparas. Estamos hablando de un aviso que se publicó hacia 1916 en El Tiempo. Y ahí está lo que sería un pequeño homenaje de los objetos que tienen que ver con la electricidad: interruptores, fusibles, tomacorriente, rosetas, aisladores de porcelana, toda clase de artículos eléctricos se encuentran acá en la Casa Inglesa. Pero esa Casa Inglesa, aquí se está haciendo referencia al almacén de la calle 10 en Bogotá. Ese sería el aviso publicitario. La imagen de abajo a la izquierda nos estaría hablando del negocio en Honda, porque Honda se va a llamar las bodegas de Bogotá. Entonces esas bodegas van a desembarcar lo que viene en los vapores por el río Magdalena, y luego van a ser trasladadas esas mercancías a la ciudad. Aquí yo he hecho un esquema pues muy didáctico, que es el de la importancia de manejar una cronología histórica de mercancías, diseños, ciudades, países y regiones. Entonces ahí vemos que arranca con 1850, ya expliqué que sería la década de la revolución industrial, del impacto que tuvo el desarrollo de las fábricas también en el mundo del trabajo. La revolución de 1849, tan famosa y descrita por Marx en los temas relacionados con las luchas de los trabajadores. Voy a caracterizar así rápidamente cada una de las décadas según lo que yo encontré. 1850 va a ser como el auge de ciertos objetos y adminículos, tipos navajas, objetos cortantes, objetos hechos con cierto nivel de desarrollo de metalurgia. Todos estos, estamos hablando de objetos que son importados, ¿no? Y que llegaron a las tiendas de Bogotá, Tunja y de todo el país. Hacia 1860 empiezan a llegar muebles procedentes de Viena, las famosas sillas Tonet. Michel Tonet en Viena, en Austria, inventó un mecanismo para doblar la madera con calor, y eso le permitió hacer sillas muy bien estructuradas, y hay fardos o cajas en los que en 1 metro cúbico cabían 100 sillas.
obviamente desarmadas. Entonces, al poder movilizar 100 sillas, yo puedo abarcar un mercado muy amplio en todo el mundo. Entonces, esas sillas, la silla Tonet número 14, es supremamente famosa porque llegó a la India, llegó a la China, llegó al Tíbet y también llegó a la colonización antioqueña, llegó a Tunja, llegó a las haciendas, y muchas de ese mobiliario que creemos que es hecho o concebido por manos vernáculas o manos muy antiguas en la región cafetera, resulta que esos eran objetos que venían importados. Tenemos también la década del 70. La década del 70 va a ser la de las grandes herramientas, de la famosa colonización de baldíos. El territorio colombiano va a necesitar rulas y machetes. Y estas rulas y machetes pues no se fabricaban acá, no se hacían en territorio colombiano, había que importarlas. Incluso hay el que dice que la palabra machete fue una apropiación de la palabra Manchester, que venía inscrita en estas herramientas de acero pues, dedicadas al trabajo agrícola, y que pues los campesinos, sin tener una referencia de lugar, de una vez le colocaron ese nombre, el del machete. La década de 1880 es de elementos de ferretería. Recordemos la ferretería de Salamea Hermanos en el centro de Bogotá. Los Salamea vendían, o más bien a Bogotá la gente llegaba y se alojaba en los hoteles que quedaban en San Victorino para poder ir a la ferretería de Salamea, en donde se vendían los grandes rollos de alambre de púas. Eso va a ser una gran transformación en el ámbito rural colombiano, y va a ser poder cercar la finca, poder dirimir ciertas diferencias contenidas en la tradición oral de la propiedad de los predios, para luego colocar cercas que evitan que el ganado se pase de un lado al otro, la incomodidad que siempre hay entre los vecinos del mundo rural, y es que una vaca se pasó la cerca y se comió el pastizal o el pastaje que no le correspondía. Entonces esos elementos van a ser muy importantes. Se van a importar cajas de grapas para poder recolocar las cercas en los postes de madera. Se van a importar puntillas que se van a traer de Filadelfia. De los hornos de Filadelfia vienen también diferentes herramientas, sacacorchos para poder abrir las botellas de vino, para poder descorchar. 1886 es una época de auge de importación de libros y de papel. ¿Por qué? Porque en Colombia no había los bancos, digamos, no había, hasta 1885 no hubo un banco nacional. Es decir, el gobierno de Rafael Núñez crea el Banco Nacional, y antes cada departamento tenía su propio banco. Había bancos del departamento, digamos los de carácter público, y hubo muchos bancos de carácter privado. Entonces, esta revolución agraria, esta revolución del uso de la tierra, permitió hacia 1880 más o menos que aparecieran los primeros bancos hipotecarios en Colombia. El primero apareció en Bogotá. Ese banco hipotecario tenía la tarea de recibir las escrituras, se recibía al propietario, y al propietario se le prestaba dinero si pues se hacía el documento de hipoteca. Hipoteca era, hoy sigue siendo, una forma de comercio muy importante, de vínculo bancario, y es empeñar las tierras para tener préstamo de dinero, tener un préstamo de efectivo. Entonces, antes no existían esos bancos, y esos bancos van a permitir que los comerciantes tengan dinero para comprar mercancías en el exterior. Eso va a ser importante. Aquí se instaló el Banco de Inglaterra, por ejemplo, el Banco de Londres, el famoso Citibank,
con otra denominación, otra, sí, Citibank y compañía, tuvo sede en Ciudad de Panamá y ese banco tuvo filial aquí desde Panamá para tener negocios con gente de Bogotá. Entonces se pudo empezar a hacer negocios cambiando la unidad monetaria, y la unidad monetaria del siglo XIX era el oro. Increíble, pero todavía en el siglo XIX seguíamos cambiando baratijas por oro. Es decir, la familia, por ejemplo, la familia Vargas de Sopó en Bogotá tenía una mina de oro en Tierra Caliente, sacaban oro en pepita y luego iban con ese oro y compraban mobiliario en Londres, en París. Luego traían ese mobiliario y lo vendían en Bogotá y resultó un negocio supremamente atractivo y muy rentable para ellos. También había unidad monetaria de cambio que era el oro. El oro también, perdón, es que el oro, el café. El café a través de pagarés y de facturas se hacían unas promesas de venta de café y a cambio del café, promesa de venta de café quería decir que uno empeñaba la palabra para entregar no sé cuántas arrobas de café de la próxima cosecha que iba a tener. En caso de incumplir, pues todo eso tenía unas acciones pecuniarias y entonces usted comprometía el café que iba a sacar de su finca para llevarlo al puerto de Londres y allá le entregaban, estaban las grandes firmas que exportaban diferentes tipos de productos. Yo los llamo baratijas porque pues tratar de cambiar en una época oro y café por ese tipo de objetos tuvo que ser supremamente importante para los dos lados. Entonces aquí quería mostrar la evolución de la botella de Coca-Cola, que arranca en 1899 como un producto que los llamaban tónicos, era un tónico para la salud, era para evitar el dolor de estómago, evitar la diarrea, subirle el ánimo a las personas. Si nos damos cuenta, tiene un corcho, la botella es supremamente sencilla, muy simplificada, resultado de esa época industrial. Y la botella fue evolucionando, si nos damos cuenta, se fue reduciendo el tamaño y fue para cada periodo histórico, fue teniendo o se vinculó a un ideal de consumo. Por ejemplo, en los años 50 la botella es supremamente esbelta, a diferencia de la botella que va a aparecer en los años 80. Indudable que la botella de 1899 es un remedio, no es un producto moderno para el consumo. La botella de 1957 es la que rediseñó Raymond Loewy. La botella de 1916 es una botella, ¿sí?, que suplía las necesidades de poder ingerir la bebida. Y si nos damos cuenta, ya desde 1900 está la tapa Corona, que es la tapa esta, o chapa Corona, que es un elemento muy importante de la modernidad. Entonces, ese sería un poco el esquema para trabajar desde la mercancía. El otro esquema es el de trabajar desde la perspectiva urbana, y son diferentes tipos de imágenes de la ciudad que nos van llamando la atención a los historiadores de este tema, en donde vemos qué tipo de mercancías se ofrecían ahí en la fachada. Este negocio se llama La Viña Española y obviamente van a vender rancho y licores. Me gusta mucho la imagen porque es el modelo que uno encuentra de este tipo de establecimientos en la zona de Cundinamarca y Boyacá. Los negocios, aunque la apariencia de estos personajes de tipo grabado es muy europea, pero esos negocios todavía se conservan por allá en el centro de Ubaté, en el centro de Chiquinquirá. Usted encuentra establecimientos de dos puertas con toda la mercancía expuesta. Y algo que es importante son los datos que aparecen aquí registrados. Entonces son vinos para damas, champaña, pescados, cigarros de la legitimidad, habanos traídos de La Habana, de Cuba, galletas españolas, pastas para sopa y té de la China. Es decir, esto es un aviso de 1880 en Bogotá.
En 1880 usted ya adquiría este tipo de productos y voy a referirme a algunos que mucho más sofisticados, por ejemplo, arenques, sardinas, las famosas damajuanas de vino, que son unas botellas de vidrio envueltas en una estructura de mimbre para que las botellas no se dañaran, cajas de whisky, cajas de brandy, cajas de coñac. Y toda esa historia de los licores es importante contarla porque va a ser la historia del contrabando del Caribe, que aún se sigue practicando desde Aruba, desde Curazao, con el tema del whisky. Pero esta génesis de este circuito de mercancías va a permitir traer los primeros automóviles, las primeras bicicletas. Hacia 1886 llegan las bicicletas a Bogotá. 1898, 1899, perdón, llega el primer automóvil, etcétera. Y aquí, pues, para no extendernos, porque el tiempo es limitado, hablar de los establecimientos comerciales. Estas fotografías urbanas en una categoría que nos interesan son esta es la del famoso escudo catalán, el primer establecimiento donde el señor judío catalán Josep Carulla Vidal abre el primer Carulla. Y si nos damos cuenta, pues entonces también los vínculos de este niño con la pata al suelo, de esas relaciones de ostentación, pobreza, son una característica propia de Bogotá, ¿no? Es una ciudad que se mueve entre los extremos, entre un almacén que tiene champaña en el interior y tiene en la puerta un niño que está pidiendo limosna. Brandy, champaña, cigarrillos, dulces. La fachada de los establecimientos se llenaba de anuncios y la publicidad no solamente va a estar en los periódicos, sino en la fachada de sus negocios. Aquí un poco más evolucionado, esto quedaba en la carrera séptima con la 21, las marcas de los licores que se están vendiendo, la sociabilidad que se da dentro de la tienda. Si usted, digamos, algunas tiendas funcionaban casi como un club de caballeros, en donde el caballero llegaba y compraba dentro todo ese menaje que lo iba a convertir en un hombre de la sociabilidad y del galanteo, el sombrero bimbón, o el sombrero de copa, o el sombrero de copa alta, el bastón de madera, el bastón inglés con un perro en el asidero del bastón, diferentes animales que están asociados al derby, a las carreras de caballos, la gabardina, como lo estamos viendo aquí en la imagen, la venta de camisas, la venta de elementos para sostener las medias, para que no se escurrieran las medias, toda una sociabilidad interna que nos va a hablar de no solamente de la masculinidad, sino que también va a hablar de una separación del género, del sexo, por los establecimientos, ¿sí? Los negocios para mujeres, los negocios para niños, los negocios para caballeros, y el primer negocio, el negocio de los Baldiri, que va a vender ropa por departamentos, que aparece por allá hacia los años 50 en la calle 13 con carrera séptima. Cuando hablo de clubes de caballeros es que aquí adentro se vendía la picadura de las pipas, los cigarrillos, y había que caerle bien al dueño del negocio, si no, no le vendían a uno. Si alguien no caía bien, pues le tocaba ir a comprar a otro establecimiento y hay una diferenciación social. Este es el interior del Banco Cafetero, o el banco creado por Pedro A. López, que era un banco donde los cafeteros tenían sus cuentas de ahorro y ahí había préstamo de dinero con esa modalidad que expliqué hace un rato, la modalidad de empeñar las cargas de café, y queda en la calle Floriano, carrera octava, que fue el lugar donde se asentaron las mejores tiendas de Bogotá, que eran las de la carrera séptima,
la Avenida de la República, que arranca en la calle 11 y termina en la Avenida Jiménez, y también las de la carrera octava. Allá estaban los Duperli, los Vargas, el Almacén París, el Almacén Londres, tenían esos nombres, y quedaban muy cerca de la zona bancaria. Esa zona bancaria, no solamente el Banco Cafetero, sino la primera sede del Banco de Colombia, en la calle 12 con octava, y la primera sede del Banco de Bogotá. El primer banco que tuvo el país fue el Banco de Bogotá, en la calle 13 con carrera octava. Eso evolucionó aquí para los negocios de los años 20. Aquí tenemos el Almacén Tía, la oleada de los judíos. Esta fue fundada por los judíos de origen checo, Federico Deutsch y Karel Steuer, y también el Almacén Ley. Si bien los primeros fueron creados por extranjeros, el segundo sí fue creado por un colombiano en Barranquilla, el señor Luis Eduardo Yepes, que en el apócope de su nombre pues creó el Almacén Ley. Estos almacenes ya no eran como los almacenes que les estaba mostrando antes, sino ya son almacenes tipo mall a la usanza de los Estados Unidos, con una serie de góndolas, y las góndolas están atendidas. Cada góndola tiene su propia caja y su propio cajero. En este caso son damas. Aquí estamos viendo la sección de papelería, y ella es la responsable de vender y también llevar las cuentas, de hacer cuadrar la caja para luego sí rendirle cuentas al administrador del negocio. Estos son otro tipo de negocios. Y pues como el tiempo es corto en este conversatorio, para poder empezar a recibir preguntas y dialogar un poco más, este último negocio que fue muy famoso, el de J. Glotman, también una familia de judíos. En J. Glotman usted podía comprar, cuando se iba a casar, usted iba y con libranzas iba y se empeñaba a J. Glotman y compraba muebles, vajilla, mobiliario. Las primeras lavadoras eléctricas en Bogotá se vendieron en J. Glotman, neveras, y ya estamos hablando de los años 50. Recordemos que la Segunda Guerra Mundial, el cese de actividades bélicas de la Segunda Guerra Mundial produjo el auge en el consumo del electrodoméstico. Los electrodomésticos van a ser aparatos eléctricos, como su nombre lo indica, que van a realizar labores cotidianas. Ya no se maceraban los zumos o los jugos de frutas, sino que se sometían a un motor eléctrico para hacer el jugo. Y esas nuevas generaciones aprendieron que a partir del ruido del jugo era que se estaba elaborando ese tipo de alimento, cuando antes los artefactos no hacían tanto ruido y lo que se hacía era macerar las frutas Estoy tratando de indicar que los electrodomésticos no es que hagan mejor las cosas. Los electrodomésticos lo que hacen es las cosas usando y consumiendo energía eléctrica. Por eso el primer diseño industrial registrado o patentado en Alemania es un motor que se convirtió en abanico o en ventilador, y el estímulo para fabricarlo fue el gerente de la empresa de energía eléctrica de Alemania, la AEG, contrató a un arquitecto que se llamaba Peter Behrens y le explicó que él necesitaba que la gente consumiera más energía eléctrica. Entonces empezaron a sacar este tipo de productos. Entonces la aspiradora, la licuadora, la máquina que lava la ropa, y así el ámbito moderno, el menaje moderno se transformó, y las cifras para consumo eléctrico se elevaron. Hoy ya la banca está asociada con estas grandes empresas, entonces usted puede diferir a través de la factura la compra de un electrodoméstico o de un gasodoméstico también, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos de avisos publicitarios.
que son la fuente que yo más he trabajado. Este es de 1927. Entonces dice: carnaval estudiantil, telas para hacer disfraces. Acabamos de recibir un extenso surtido de telas de seda y de lana, colores llamativos en diferentes estilos. Hasta ahí todo bien, pero ¿quién paga el aviso? Abajo. La viuda del negocio de Richard y Plata. Eran unos, creo que todavía el negocio, la sombrerería Richard en la Plaza de Bolívar, es el primer negocio en la calle 11 con carrera octava. Entonces son estos nombres de compañías en donde una persona se asocia con otro y se asocian para generar una idea de prestigio, para unir fuerzas, sacar adelante una empresa, y durante varias generaciones vamos a darnos cuenta, si algún día tenemos otra oportunidad para conversar en Bogotá, muchas de las herederas y viudas de los negociantes conservaban la tradición del negocio y se ponían al mando del negocio, como es el caso de esta señora, la viuda de Richard. Como les mostré, pues la ciudad por la carrera séptima creció hacia el norte, y aquí ya estamos viendo un aviso de los automóviles importados con los que se prestaba el servicio de transporte por toda la carrera séptima hasta Bavaria, y conectando con Chapinero, que es el extramuro de la ciudad. Este me gusta mucho porque da cuenta de lo que acabo de explicar, resume, recoge. Es el negocio de Pedro García Molano y compañía. Comerciantes y comisionistas ofrecen al comercio facilidades y garantías para el transporte de la carga de Barranquilla a Bogotá. Entonces ya es una empresa que le pone a usted la mercancía en Bogotá. ¿De qué se encargan? De la movilización, del transporte, de los fletes, de asesorar a la tienda en la pago de impuestos, del pago de seguros, porque las mercancías hay que asegurarlas. Recordemos que la familia de José Asunción Silva, un socio del papá Ricardo Silva, entró en negocios con un socio por allá en 1882. Importaron 100 pianos y esos 100 pianos se hundieron en el río Magdalena, se fueron al fondo del río y ahí quedaron en la quiebra esos 100, esa importación de pianos. Entonces, ¿dónde quedan las oficinas principales? En Girardot y Barranquilla, con agencias en Honda, Beltrán, La Dorada y Bogotá. ¿Dónde se ubica el establecimiento principal? En el segundo piso de la calle de Florián. Este es un negocio que tuvo que ser muy próspero y muy rico para la época. Esta es la última imagen que tengo, es la de la avenida Jiménez. ¿Y por qué mostrarla? Porque la ciudad dejó de tener los avisos en las fachadas para empezar a rentar las terrazas de estos edificios Art Deco, edificios modernos de 4 pisos, en donde se empezaban a colocar los anuncios de neón. El anuncio de neón arranca en los años 40 y va a ser una de las características de Bogotá de los años 50, 60 y 70. El centro de la ciudad tenía esas terrazas casi como una calle de la Quinta Avenida de Nueva York, anunciando cigarrillos, en este caso la sal de frutas del laboratorio Uribe Ángel de Medellín, del doctor Uribe Ángel, es decir, la sal de frutas Lua, y otros productos que están ahí, ¿no? Con esta imagen y mostrándoles lo que les estaba comentando de la estación de La Sabana. La estación de La Sabana para mí es el centro, pudo haber sido el centro comercial de la ciudad. Hoy está en una zona muy deteriorada, pero recordemos que en la ciudad de París las estaciones de tren se convirtieron en unos lugares supremamente importantes para la modernidad, no solamente para acceder al centro de la ciudad, sino para movilizar esas mercancías. Quisiera recordar algo que me contaba mi papá. Él contaba que ellos eran, su familia oriunda de Chiquinquirá, llegaban a la estación de La Sabana con sus cajas, sus menajes muy
reducidos porque venían de la violencia de los años 40, venían cargando un baúl con lo poco que les habían permitido subir al tren, y se bajaban ahí al frente de la estación de La Sabana a esperar a que llegara el tranvía. Entonces ahí llegaba un pequeño vagón eléctrico que iba a tomar hacia la Plaza España, luego a subir por la calle 10 para llegar a la Plaza de Bolívar. En la Plaza de Bolívar se bajaban con sus maletas y ahí caminaban hacia la casa en donde iban a vivir, o el lugar donde el acudiente los iba a recibir para luego al lunes siguiente llevarlos al colegio. Por esta vía llegaron muchas mercancías a la ciudad, y bueno, la ciudad perdió, quizás con temas de industrialización y de deterioro de los sectores, ha perdido este lugar que muchas veces se ha tratado de recuperar, y que fue pues la estación central de ferrocarriles no solamente de Bogotá, sino de todo Colombia. Con eso, pues, quizás un poco larga la presentación, pero brindar una idea general de lo que serían las posibilidades de estas investigaciones. Entonces, Luis, si quieres, dejo de compartir la pantalla y conversamos. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias, demasiado interesante. Yo pues voy a hacer unos comentarios en torno pues a este conversatorio, por supuesto cruzándolo con el tema de Cúcuta y su región binacional, porque son demasiadas las coincidencias, para dar, digámoslo, un inicio para las personas, porque aquí hay mucha gente muy interesante de la ciudad, del comercio, de la cultura, que nos pueden también comentar. Entonces voy a empezar, Ricardo, de nuevo, muchas gracias. Tengo aquí varios puntos por anotar. Pues una de las cosas que, pues como les contaba, Ricardo ha sido uno de mis maestros más importantes de la vida. Me lo he encontrado en toda mi trayectoria académica, y algo que me enseñaban allá en la maestría de Historia y Teoría del Arte y la Arquitectura de la Ciudad era pues esa nueva manera de abordar la historia. Entonces todos tenemos historia, esa, las clases sociales de colegio, donde me enseñaron que primero era Edad Media, luego no. Resulta que hay varias historias, y nosotros en nuestro caso desde la historia, el arte y la arquitectura estamos abordando una historia. Entonces hay algo que nos decía y me quedó sonando, que la historia de la economía casi que es la historia del planeta. En ese caso, y lo anoto porque es que la historia de la economía es donde más cercano tenemos la historia de Cúcuta. Eso pues como primer punto, porque creo que es muy importante para todo lo que estamos viendo. Ricardo nos hablaba y reseñaba un plano al principio que era un mapa de Cúcuta, y veíamos dónde queda el éxito del centro y el éxito de San Mateo. Resulta que el éxito del centro de la plaza del Parque Santander era el antiguo Ley, y antes de ser Ley era el almacén Tito Avo Jr. y hermanos de la casa Rivoli y Tito Avo, o sea, los italianos, ¿no? O sea, como esas huellas que quedan. Y Ricardo conoce esa foto, no sé si recuerda cuando la mostré en la maestría, ese edificio Rauprich Young, que hace la Salle aquí en Bogotá, y hace ese almacén Tito Avo, que les voy a contar algo que encontramos en el último conversatorio con Arturo Cogollo. Mi hermana es de Milán, encuentra la historia del señor Eduardo Rivoli, un benefactor de Cúcuta por el tema del café, y después de la Segunda Guerra Mundial, en medio de eso, regresa a Italia, y él se vuelve el benefactor de Lavagna, una ciudad al lado de Génova. O sea, lo que hizo en Cúcuta, luego fue y lo replicó en su ciudad de origen, que es en Italia, y hay una historia ahí cruzada muy interesante. O sea, la historia de Cúcuta tiene que ver con esos señores comerciantes e inmigrantes. Por supuesto, la historia del ferrocarril, que son historias que se están recuperando desde el Ministerio de Cultura. Ricardo tiene una investigación acerca de eso, o sea, lo que significó el ferrocarril para la región binacional de Norte, Santander, Táchira y Maracaibo, que fue ese agente cultural, que todo esto que está hablando Ricardo tiene que ver con la historia de Norte Santander y su patrimonio. Por supuesto, la fotografía, que tenemos un libro, acá lo tengo aquí en mis manos, que también Ricardo lo conoce, que es el Cúcuta a través de la fotografía, y en muchas de esas vemos todos estos anuncios publicitarios, comerciales, ¿cierto? Estas casas comerciales, y
recuerdo además hablando de estos personajes, de los hijos que envían, resulta que Cúcuta, hay unos planos históricos que dice, para ir de Cúcuta a finales del siglo XIX a Bogotá, se gastaban casi 20 días en lomo de mula, pero si en Cúcuta, después del terremoto de 1875, cogían un tren y usted compraba un pasaje a Nueva York y Hamburgo, y en 20 días usted ya estaba en Hamburgo estudiando. Y lo mismo que era regresar a Bogotá, mucha gente de esa época, y está el caso de Salvador Moreno, el pintor que lleva el grupo de artistas de Norte de Santander, que yo hago parte de esa junta directiva, él, gracias a Rafael Pombo, que lo conecta y lo manda para Europa, ¿cierto? Entonces esas historias que cuenta Ricardo son de verdad, o sea, Salvador Moreno, y hay una obra de él que está en el Museo del Prado, o sea, esas conexiones del tema del transporte, y hablo de las rutas comerciales. Ahí vemos que Ricardo reseña esa relación de Bogotá, Girardot, Honda, Barranquilla. Pues en el caso de Cúcuta había una relación que era otra ruta alterna, que era Bogotá, Tunja, Chitagá, Pamplona, Cúcuta, Maracaibo, Curazao y Hamburgo y Nueva York. Esa es otra historia buenísima, que es la historia nuestra, y allá aparecen casas comerciales como la Botica Alemana, la Casa Van Diesel, la Casa Rivoli, la Casa Andresen Moller, Tito Abo Jr., o sea, todos estos comerciantes, sobre todo alemanes e italianos, que tienen que ver con nuestra idiosincrasia, y que luego, unos años después, con la aparición de los carros, aparece la carretera central del Oriente, que es esta misma ruta que nos conecta por Chitagá y Pamplona, esa provincia de García Rovira, que es otra historia desconocida de Colombia, que tiene que ver con un tema cultural también muy interesante. Eso nos habla de una región histórica agroexportadora y luego comercial, ¿cierto? Que nos conecta a la región Cúcuta, San Cristóbal, Maracaibo, Curazao, Nueva York, Hamburgo, que ahí está parte de la historia de nuestra parte de Colombia, y por supuesto los bancos. Entonces, el Banco de Bogotá, todos los bancos de Cúcuta de finales del siglo XIX, hoy en día son edificios patrimoniales de la ciudad. Y me llama mucho la atención algo que de pronto no comentó Ricardo, que en la calle 12 encontramos el antiguo edificio del Banco Comercial Alemán, que luego se transforma en el Banco Comercial Antioqueño, que nosotros tenemos un mural de Santiago Martínez Delgado en el Parque Santander, donde esas historias de bancos son muy importantes. ¿Por qué? Porque estos bancos prestaron los dineros para construir los negocios, los sueños de los cucuteños, donde muchos salimos adelante. Mi nono le prestó al Banco Comercial Antioqueño para hacer su primer negocio de ropa allá en la calle 12, ¿cierto? O sea, todo esto está conectado en la historia, donde vemos que la historia comercial tiene que ver con la historia, la cultura y el patrimonio y la idiosincrasia de nuestros pueblos. Ahora, el café es algo muy interesante que también lo maneja Ricardo. Entonces decimos, no, es que la historia del café de Antioquia, el eje cafetero. Resulta que el centro de Bogotá, después de un terremoto, tiene esas casas republicanas, tiene que ver con esa tipología cafetera, y hay un sabor, y uno encuentra las calles al lado del parque, de la Plaza Bolívar, que todavía tienen los avisos, que rasparon y encontraron avisos de expendio de café. Resulta que Cúcuta es una ciudad cafetera también, y en las investigaciones que Ricardo me ayudaba y me ha dirigido, la arquitectura de Cúcuta tiene que ver con la arquitectura, con esa bonanza cafetera, ¿sí? O sea, el café cambió el país, fue un tema de modernidad, por el café hubo ferrocarriles. Bueno, Ricardo me corregirá porque él es mi maestro, ¿cierto? Pero el café fue muy importante. Ahora uno encuentra, aquí está también la arquitecta María Teresa Vela Vicini, aquí está con el chat, hace 2, 3 años me pasó una guía de turismo en 1934 de Cúcuta, donde reseña sitio, almacén por almacén, casa comercial, edificio patrimonial, la ruta del tranvía, y estas guías comerciales y turísticas cuentan la historia de la ciudad, y ahí están, tanto así que nosotros con Ricardo allá en la maestría, estas guías turísticas hacen parte pues de materiales investigativos. No se diga el contrabando, que podríamos hacer una investigación solo de contrabando y cultura, ¿cierto? Que allá es, o sea, somos hijos del contrabando, perdón hablar en estos términos, pero hay un tema que incluso hay unos cuentos de esos piratas contrabandistas que en el Picacho
cogían a esta gente que tenía dinero y hay como unas historias secretas detrás de esto, ¿cierto? El tema pues del TIA y todo esto, esta ola que llegaba de Bogotá o de Caracas, pero que era como ese otro universo alternativo binacional, ¿cierto? Porque en todo caso tenemos que anotar, como siempre hemos dicho, que la gente de Táchira y de Maracaibo también le dicen como a modo despectivo que usted es colombiano, así como cuando uno llega, como a mí me tocó que yo llegué a Bogotá y me decía, usted es venezolano, y yo decía, no, pero hoy en día, pues sí, yo cucuteño, pues soy también medio venezolano, ¿cierto? Entonces son historias cruzadas. Y me gusta mucho el tema del vínculo comercial, insisto, con el tema que hay un tema de la historia del transporte, un tema de la historia de la tecnología, que eso se transforma en arquitectura, que se transforma en gastronomía, que se transforma en el dialecto, por allá decimos no, y no le tiene que ver con todo este tema comercial, ¿sí? Y no, digámoslo, volviendo al tema del libro, la historia de Cúcuta, la Cámara de Comercio, pues no solo con este libro, sino usted se ve la historia después del terremoto, la Cámara de Comercio de Cúcuta, los mismos fundadores son los de Maracaibo, o sea, la importancia del mundo comercial en torno a la cultura. Creemos que son temas completamente ajenos, pero de pronto podemos hablar un poquito ahorita, Ricardo, el tema de la gente, que me gustó mucho en la maestría cuando hablamos de la agencia, o el tema de la gente, cómo esto es un tema de transformación de nuestra cultura. Y para terminar, hablando de la estación de la Sabana, hoy en día hay un plan parcial, ¿cierto?, de renovación de la estación central, y hoy tenemos la Escuela Nacional de Circo, si no sé si se llama bien así, pero al lado están los San Andresitos, y hoy en día es latente la historia, pero con una historia actual. Pues tenía anotados esos puntos, de pronto Ricardo nos puede ir hablando de estas conexiones, mientras en el chat invito a las personas y iré comentando estas réplicas de estas conexiones entre Cúcuta y Bogotá. Bien, Luis, pues sí, gracias por esta interlocución. Arrancaría hablando del café, que es un tema que lo presenté y que es tan sensible para Cúcuta. Hay un libro clásico, El café en Colombia, de Marco Palacios. Y yo he tenido la fortuna de poder compartir mi investigación con el profesor Marco. Y en una conversación que tuve con él me ratificaba lo que usted dijo ahora, y es que quizás una frase entre comillas, y es que el café cambió al país. Colombia no tuvo un medio de exportación con el cual identificarse y con el cual acumular capital. Desde la colonia pues era el oro, y ese oro se agotó en el siglo XVII, la explotación de oro, el dorado se acabó rápido, digámoslo, y tuvo que esperarse al siglo XVIII, a mediados los jesuitas traen el café, pero el café empezó siendo un cultivo muy experimental, muy poco generalizado, y ya a mediados del siglo XIX el café está presente en la mayoría de las laderas de este país. ¿Y por qué es tan famoso el café colombiano? Porque como nosotros tenemos 3 ramales de la cordillera de los Andes, en Perú, en Chile, tienen un solo ramal. Pero cuando llega ese ramal a Colombia, se divide en 3 partes, quiere decir que tenemos 6 laderas supremamente extensas y largas para cultivar café. Y por eso este país se convirtió en un país cafetero. El problema del café era poderlo sacar, poderlo movilizar. Y ya sabemos que pues el Pacífico colombiano, el puerto de Buenaventura no prosperó como sí prosperó la ciudad de Panamá, en el Pacífico, o como prosperó el puerto del Callao, subsidiario de la ciudad en Lima. No,
Acá no, ese puerto no fue efectivo, hoy lo es en términos de la modernidad. Yo creo que fácilmente el 70% del café colombiano sale por Buenaventura, la otra parte sale por Cartagena, por Santa Marta. Pero para el siglo XIX, la totalidad del café salía por la costa atlántica. Y en ese sentido, Cúcuta tuvo que ser un lugar supremamente importante. No solamente recogía el café de la región, sino que recogía todo el café de Bucaramanga, de los grandes capitalistas de Bucaramanga y del centro de poder económico que era Bogotá. Otra historia es la historia de Medellín, ¿sí? Que Medellín sí movilizó su café por Cartagena, y ahí hay una notable diferencia. Son otros mundos. Cuando usted presentaba sus trabajos sobre Cúcuta, yo pensaba mucho en una ciudad que de alguna manera he estudiado un poco, que es Barranquilla. El fenómeno de Barranquilla, sería muy interesante estudiar a Barranquilla en comparación con Cúcuta. ¿Por qué? Porque el efecto migratorio, las migraciones de Primera y Segunda Guerra Mundial, estas regiones se transformaron radicalmente por la presencia de extranjeros en esas dos ciudades. Vamos a ver que Barranquilla empieza a ser una ciudad supremamente importante cuando los libaneses se empiezan a asentar y traen telas, fardos de telas y de mercancías para empezar a vender, empiezan a crear industria, y ya con el siguiente paso de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, los italianos y los alemanes también están presentes en una ciudad como Barranquilla. La transformaron, la industrializaron, trajeron la primera empresa la primera aerolínea del mundo de carácter privado, aunque los pilotos eran de la Luftwaffe, que era la aviación de Hitler, pero esos primeros pilotos fueron los de SCATA, una empresa mixta, de carácter mixto entre alemanes y colombianos. Claro, la Segunda Guerra Mundial puso a muchos países contra las cuerdas, y a Colombia le preguntaban desde la Primera Guerra Mundial a los presidentes: ¿ustedes están con los alemanes? Cuando realmente habían sido los alemanes quienes a lo largo del siglo XIX habían estado presentes, o habían tenido una presencia mucho más expedita que los mismos británicos. Pero el hecho de las relaciones económicas de Colombia con los Estados Unidos hizo que Colombia pues se volcara a ese lado, a ese lado, pero indudablemente ya había familias de alemanes que se habían asentado en el territorio, como Leo Kopp, por ejemplo, que se convirtió en el empresario más importante de este país y se inventó la fábrica de Bavaria, que además no se la inventó en Bogotá, sino que la trajo desde Piedecuesta hasta Bogotá. Indistintamente de la ideología nazi y la ideología de la guerra, lo que sí es importante decir es que estos espíritus de las nuevas economías, de los centros del poder industrial del mundo, como fueron estos alemanes, como fue von Lengerke, como fue Leo Kopp, se asentaron en Colombia y crearon empresa y crearon industria. Y ellos sacaron adelante este país. ¿Por qué lo sacaron adelante? Porque no nos podíamos quedar sin entrar a la modernidad. Hoy, ¿qué significa estar en la modernidad? Tener la vacuna del COVID dentro de 6 meses. El país que no la tenga va a quedar en la Edad Media, va a quedar, su economía va a quedar sepultada. Eso significaba tener un ferrocarril empezando en 1860. Colombia tuvo la provincia de Veraguas y de Panamá
Empezó el proyecto del Canal de Panamá hacia 1860 con los radicales liberales. Tomás Cipriano de Mosquera, que era presidente y cartógrafo, levanta el primer mapa nacional del Istmo de Panamá y ya tenía en la cabeza el proyecto del Canal de Panamá. ¿Qué pasó después? Pues el Partido Conservador llega en 1880 con Rafael Núñez y un poco en lo que nos tienen enfrascados estos políticos supremamente mediocres que tienen este país acabado y que es una guerra en donde el país se suicida en dos polos. Y resulta que por debajo de la guerra política, los comerciantes y los industriales sí están sacando adelante el país. ¿Cómo lo están sacando adelante? Unos cultivando el café, tratando de exportarlo, y los otros tratando de traer productos de la modernidad al país. Los trapiches, las despulpadoras, las máquinas para tostar el café, que fueron supremamente incipientes, pero el país transformó, el café transformó a este país. Lástima que la economía nuestra dependió de unos vaivenes de la macroeconomía, y es que el precio del café no lo definimos nosotros, desafortunadamente. ¿Sí? Nosotros entramos a un mercado mundial del café y es en la Bolsa de Londres resultado de tasar el café que viene de África, que viene de Guatemala, que viene de Nicaragua, que viene de Brasil, en donde se coloca un precio. Entonces, lo que tú decías del banco alemán, pues la banca no la conocíamos acá. A mediados del siglo XIX aquí todo funcionaba como en el trueque de la época colonial. Yo sacaba cultivos de mi hacienda y los llevaba a un mercado y allá los intercambiaba, en un mercado supremamente reducido. Pero la banca pues va a permitir crear moneda, dar un paso, y es el paso del dinero en metálico al dinero abstracto, que es el papel moneda, y empezar a hacer uso de los papeles comerciales, los cheques, las letras. Todos esos elementos se los inventó la economía moderna para agilizar las transacciones y hacer que ese capitalismo pudiera sacar del hambre a mucha gente. En ese sentido yo soy muy progresista, es decir, yo soy del lado de proteger el patrimonio arquitectónico y edilicio, que es una forma muy conservadora de ver el patrimonio, pero en el sentido económico me parece que, pues ayer precisamente en CNN el presidente Santos estaba hablando con uno de los periodistas y decía, América Latina en este momento, si no entra en un proceso de modernización rápido, educativo, la pandemia va a dejar a la región muy golpeada. Tener tantos muertos en Brasil, ayer en Colombia, antier tuvimos el número por millón de habitantes más alto del mundo, lo tuvimos en Bogotá. Y no nos estamos dando cuenta de eso. ¿Qué significa? Que todavía seguimos siendo una economía de dependencia. Y yo no favorezco la economía de la dependencia, al contrario, si somos profesores de diseño industrial y es porque queremos que este país se industrialice. Pero desafortunadamente estos procesos económicos son acumulativos. Usted se descuida 5 años con una economía débil y la competencia del sudeste asiático se lo llevó por delante. Cuando yo estudiaba diseño industrial en la Universidad Nacional, Corea era un país raro que no producía lavadoras ni automóviles. Eso fue en el año 89, entré yo a la Universidad Nacional. 10 años después, lo que uno consumía en Colombia era Daewoo, 20 años después era Samsung, y resulta que no eran países que habían entrado a la industrialización. Entraron porque les tocó,
porque si no entran los chinos se los comen. Entonces, lo que nos explicaba ayer el presidente Juan Manuel Santos es que América Latina tiene que entrar en la era de la productividad. Tenemos que sentirnos supremamente productivos. El ocio no nos va a sacar adelante en ningún lado. Y no significa trabajar y trabajar y trabajar. Eso no significa ser productivo. Ser productivo es poder insertarse en un mercado regional. ¿Qué daño le hace a la economía de frontera la situación regional del contrabando de whisky de Aruba y de Curazao? Pero resulta que eso es un negocio que beneficia a Johnny Walker. Johnny Walker gana vendiendo whisky, sea contrabando o no contrabando, pero las economías locales sí se perjudican. Era la época, en los años 80, la manera de lavar dinero era vender Marlboro en los semáforos. ¿Quién era el dueño de los cartones de Marlboro? Pues Pablo Escobar. Era el importador de una mercancía que pues lavaba dinero y a través del consumo muchas veces no nos damos cuenta, pero estamos siendo parte de un proceso de lavado de activos. Entonces la gente preguntará, bueno, ¿y cuál es la posición? No, la posición es crear economías fuertes a partir de una productividad local. Hoy está muy de moda dejar de lado el polímero, el plástico. Esa es la tendencia del futuro. La región de Santander, específicamente las zonas aledañas a Bucaramanga, son grandes productoras de fique. El fique debió ser un producto que no debía echar de para atrás, sino que es un producto que debería ir hacia adelante, ¿sí? Productos alternativos, productos que reemplacen la polución, esa es un poco y que era el sueño. Cuando uno lee la biografía de von Lenguer, que este señor soñaba con traer la modernidad a Santander. Soñaba con traer máquinas. Samuel Sayer soñó con traer la primera caldera para producir cerveza en Bogotá. La instalaron en San Victorino y allá explotó un domingo por la noche. Se escuchó un estruendo y el hombre era un visionario de poder hacer un proceso mejor con una máquina. Tenemos que dar ese paso de alguna manera, ¿no? Y pensar el turismo tiene que ser pensar en eso también. Ricardo, pues muchas gracias. Aquí pues se nos está ya acabando el tiempo. Yo quería aquí leer, hay una anotación, quiero leerlas. Aquí hay un invitado que se llama Tochadas de mi pueblo. Tochadas de mi pueblo comenta: queremos revivir la historia del ferrocarril de Cúcuta. Comenzamos con la propuesta de unir dos elementos vivientes de este medio de transporte de la época. El primero es la fracción del puente metálico sobre el río Pamplonita, y segundo, la locomotora a vapor expuesta en las afueras del terminal de transportes donde estaba la estación Cúcuta. Con este proyecto empezamos a promover el turismo histórico y cultural en la ciudad de Cúcuta. Y el señor Juan Camilo Rodríguez anota: muchas gracias a Ricardo por su excelente conferencia y por su invitación. De forma muy interesante hizo una síntesis de un largo y complejo proceso. Le pregunto precisamente por los extranjeros, pero en lo vinculado con la xenofobia. Desde los famosos sucesos de Bucaramanga en los años 70 del siglo XIX, que impactó el Gran Santander, incluyendo a Cúcuta, Ocaña, Socorro, y que se convirtió en incidente internacional por el reclamo alemán. También, y sobre todo en el siglo XX, el ostracismo hacia los llamados turcos, que eran los sirio-libaneses, que junto con los polacos introdujeron el crédito, todos ellos muy rechazados por los comerciantes y empresarios locales. Por ahora, mientras escribo esta pregunta, veo que al mismo tiempo Ricardo ya la va respondiendo, pero te pregunto por la difícil asimilación de los extranjeros, especialmente en ciertas zonas del país. ¿Qué pasó al respecto y cómo las siguientes generaciones sortearon el rechazo? Pues la verdad que tenemos muy poco tiempo. Ricardo, si quiere ahí como hacer una respuesta y ya nos tenemos que despedir, y ojalá sigamos
y tengamos a Ricardo en Cúcuta y en Pamplona y en Ocaña, y que pues todo esto la Universidad Nacional, ya lo digo también en cuenta, nos ayude, porque esto todo está por contar. Sí, bueno, rápidamente vincular con una sola respuesta a este tema del tren y lo que se preguntaba sobre la xenofobia. Yo creo, esa es la interpretación mía de la historia de este país, y es que las élites, por eso es tan importante estudiar el tema de la élite regionales, fueron muy temerosas del cambio. Es decir, poder administrar una economía regional desde el mundo feudal de la administración de la hacienda, de la tierra, eso que llamamos los caciques políticos, los gamonales, ese poder le ha hecho mucho daño a este país y ha pasado por encima de todo. Y ha creado unos imaginarios de reacción incluso frente a la modernidad. Y por eso, pues no en vano, hoy ya hay herederos de varias generaciones. ¿Sí? En la Nacional yo conocí al profesor Yunis. Ellos fueron de las primeras generaciones de libaneses que llegaron a Barranquilla, ya son colombianos y demás, pero resulta que esta población fue notablemente discriminada, como lo plantea ahí Juan Camilo Rodríguez, y parece que fuera un rechazo de la modernidad a unos cambios y a una forma de acomodarse a un mejor vivir. Y es como si en Colombia no tuviésemos derecho a ese mejor vivir. Todavía vivimos en un marco macondiano donde lo que diga el expresidente X o Y sigue siendo paradigma. Seguimos escuchando al presidente de Estados Unidos decir que él se toma una pastilla y sale a la calle y no se contagia de COVID. Pero resulta que la modernidad es creerle a los científicos y a los técnicos. Los países modernos que avanzaron le creyeron a los científicos y a los técnicos. Los países que salieron adelante creyeron que había que construir un ferrocarril y que había que conservarlo. En Colombia el ferrocarril se desmontó, el proyecto. ¿Por qué? Por el interés de los propietarios de unos camiones que eran amigos de los políticos y que mandaron al traste los dineros que recogió Colombia para como pago de indemnización de la pérdida de Panamá. Estados Unidos le da un dinero a Colombia y eso se invirtió en ferrocarriles. Es triste ver que la línea de ferrocarril que va de Bogotá a Chiquinquirá, existe la estación de tren, pero la línea férrea la desmontaron. La línea férrea se la llevaron, se la robaron. ¿Por qué? Porque el tren ya no pasaba por ahí. Entonces, Marco Palacio lo ha identificado muy bien. Es una modernidad que avanza en ideales, pero que retrocede con la camándula. Y al retroceder con la camándula, pues todavía seguimos teniendo una mentalidad colonial, feudal. Tenemos un sentimiento de un nivel de subordinación demasiado grande respecto al mundo. Eso es el resultado de que el país sigue estando muy ensimismado, no es un país abierto, no es un país de una economía. Vea, Luis, usted que estudió en la Nacional, qué difícil era hacer salir a un estudiante de la Universidad Nacional con una beca al extranjero. Es muy difícil todavía, cuando en otros lugares el común denominador es que los estudiantes quieran moverse, movilizarse. Y claro, cuando hay un país que es parroquial, y pues el cura hace y deshace desde el sermón. Y hay muchas personas que, sí, lastimosamente son herederos de estos migrantes italianos y alemanes y sufrieron esa xenofobia y sus negocios en Bogotá. Hubo apedreamiento a los negocios de los judíos en los años 40. Hubo gente que se les metió en la cabeza que los judíos eran malos, y practicaron esa xenofobia cogiendo a piedra los establecimientos de los judíos.
Resultado de eso es que la comunidad judía en Colombia es casi invisible. Usted no ve a un rabino caminando por la calle, como si lo ve en Ciudad de Panamá o en Ciudad de Buenos Aires o en Santiago de Chile. Estas comunidades, los islámicos, usted es muy difícil que vea un islámico caminando por la calle en Colombia. ¿Por qué? Porque hemos sido cerrados, muy cerrados al cambio. Y ojalá eso cambie, ¿no? Ojalá podamos cambiar eso. Hay un tema que también luego hablaremos en algún momento y es la famosa lista negra que acabó con muchos de estos comercios como Tito Bao o Rivoli, pero es un tema largo y extenso. Aquí quiero leer uno de los últimos comentarios. Acá dice Alba González que muchas gracias, y la arquitecta María Teresa Vela, muchas gracias por muy interesante. Tenemos mucho por investigar, contar y divulgar de la historia norte santanderiana, tan valiosa en la historia de Colombia. Queremos aprovechar estas historias en el turismo cultural en la zona urbana y rural. Pues Ricardo, muchísimas gracias, nos quedó corto todo, pero bueno, de esto se trata, y dejar picados a todos y bueno. Buenas tardes, buenas tardes. Otra oportunidad. Buenas tardes. Buenas tardes, Freddy Obregón del municipio del Carmen Norte de Santander, bien de interés cultural de carácter nacional. Bello municipio. Simplemente agradecerles, de verdad que uno queda, cuando el doctor Ricardo hablaba de la Bogotá de esa época y uno, el concepto que tiene ahora de la Bogotá moderna, uno realmente desconocemos tanto de Colombia. Y conocer a través de ese recuento que él hace como con tanta solvencia, porque realmente conoce muy bien el tema. Yo sí me gustaría que este conversatorio más adelante, cuando Dios nos permita, pueda traer a Ricardo a Ocaña, a la provincia de Ocaña. Tenemos tanto por contar. Esa gran convención de Ocaña que tenía ese corredor de Ocaña, Otaré, y que nos incluye a nosotros, igual a la playa de Belén, poder contarlo a través de esa misma manera, y que no solamente nosotros podamos tener la posibilidad, sino que la comunidad también conozca. En el caso de nosotros tenemos una historia grande, más de 334 años, cumplimos el 16 de julio, y yo sí, realmente estoy emocionado. Por ahí escuché que está la doctora María Teresa Vela, que nos ayudó para lo que hoy somos, el bien de interés cultural de carácter nacional, y muy agradecidos, de verdad que sí, y ojalá nos encontremos pronto acá en Ocaña o en Cúcuta, y básicamente, y estoy impresionado por la historia de nuestro país, pero más que todo porque nosotros tenemos una historia grande por contar, y qué bonito sería que nos encontráramos todos. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Gracias, Freddy. Y ahí incluso hace 2 años estuvimos también con la doctora Ana María Rojas, que fue encargada del Plan Especial de Manejo y Protección, que es muy cercana a la maestría y al doctorado, donde es profesor Ricardo. Bueno, y esperamos hacer estos encuentros y no solo llevarlos a Cúcuta, sino al resto de las provincias. Sí, yo quiero agradecerle también a Freddy y quizás decir algo, y es: tratemos de hacer historia regional, tratemos de apropiarnos de las academias locales de la historia, tratemos de hacer una historia que trascienda de lo meramente político, y involucremos otros temas relacionados con la historia de los productos, la historia de las familias, la historia del poblamiento, la historia indígena, la historia de esa presencia multicultural, y se van a dar cuenta que van a tener un espacio supremamente provechoso, porque resulta que desafortunadamente, eso lo estamos viviendo en la Academia Colombiana de Historia, se montó un paradigma histórico, y de ahí no se bajan estos académicos tradicionales. Yo he tenido familia en la Academia de Historia, y parte de mi trabajo histórico es que con estos nuevos tiempos hay nuevos temas para investigar. No podemos quedarnos con una historia anacrónica del siglo XX, porque resulta que ahí sí que el país lo empezamos a meter dentro de una fosa.
Entonces, invitarlos a que sean muy creativos, a abrir periódicos, a abrir páginas de internet. En Pamplona, mis colegas Beto y Rosita Camacho tienen una radio y entonces tienen programas de radio sobre arte, sobre historia del arte, historia de la cultura, y llegar a diferentes regiones, y nos vamos a dar cuenta que este país sí puede cambiar si desmontamos a los gamonales. Ricardo, la historia de la gastronomía, porque yo he encontrado parte de mis hallazgos de arquitectura, los encuentros de la gastronomía. Claro, claro. Es que la comida, uno es lo que come y el paisaje nuestro es lo que nos comemos. Si usted come una mala lechuga, un mal tomate, pues ¿qué puede esperar de su condición de salud? Y ojalá tuviéramos más contactos sobre historia rural, historia agraria, la historia de la reforma agraria, contar esta historia sin que vengan a echarnos bala de un bando y del otro, porque es una historia de cómo sí, los latifundios se convirtieron detrás del paradigma de la agricultura verde, que era la agricultura del vermífugo, de rociar de matamaleza la comida. Pues vean el resultado que tenemos hoy en tantas enfermedades derivadas de la alimentación. Y resulta que este país también tiene unos latifundios demasiado grandes que vale la pena revisar en términos de la propiedad, en términos de la ocupación. ¿Cuántas comunidades no han sido desplazadas de la tierra? Y esa es la historia que se está desempantanando en la Comisión de la Verdad del Acuerdo de Paz. Y no quiere decir que yo tenga una ideología marxista ni que defienda al centro democrático, sino que yo exijo como colombiano una nueva historia, la exijo. ¿Por qué? Porque yo hago parte de esa historia, hago parte de ese proceso. No me puedo desvincular de eso. ¿Qué historia le voy a contar yo a mis nietos o a mis sobrinos? Pues la historia que yo investigue, no es la historia que me contaron en el colegio, que me mal contaron en el colegio. La historia es dinámica, la historia de una panadería. En Pamplona, en la plaza central, hay un lugar donde venden un jamón delicioso. Ese jamón es fabricado con una técnica y tradición de alemanes. Los alemanes que fabricaron ese jamón, que lo trajeron a Pamplona, tienen una historia. El alemán que creó la hacienda en el páramo de Berlín, entre Pamplona y Bucaramanga, hay un lote de tierra muy frío. Alguien tuvo que ponerle Berlín a ese lugar. Y son estos gestores de historia que estaban fuera de su mundo. La Primera Guerra Mundial lo sacó de Europa. La Segunda Guerra Mundial también lo sacó. ¿Qué culpa tenían ellos de que los persiguieran y llegaron acá? Y llegaron acá y tuvieron hijos, tuvieron prole, que es el caso de Luis. ¿Sí? Su familia italiana, pues en su historia familiar él va a encontrar que cómo se llama a la abuela, qué comida se consume. Va a salir a la calle y se va a dar cuenta que en Cúcuta las placas de los edificios representativos tienen los nombres de unos arquitectos italianos. ¿Será que ellos no fueron convertidos en colombianos por adopción? Creo que sí. Ingresaron por alguna frontera, se les expidió un documento de identidad. El Ministerio de Relaciones Exteriores debe tener ese documento en algún lugar. Yo tengo la tarea y la posibilidad de encontrar esa documentación. Esto es muy emocionante. Yo defiendo la historia como emoción porque eso es lo que lo levanta a uno todos los días. Pues yo invito a la gente, en todo caso, Ricardo está en unos medios académicos muy importantes, tal vez los más importantes de Colombia y Latinoamérica, pero él es invitado incluso a la revista Credencial, aquí a todos pues muy invitados porque la revista Credencial, muchas veces Ricardo ha hecho algunos escritos y yo también me encargaré de acercárselo. De nuevo agradezco a Ricardo, muchas gracias a la Gobernación de Norte de Santander, de nuevo al Ministerio de Comercio, Industria, Comercio y Turismo, a mi sitio, de
del Ministerio, como les comentaba también, a la Corporación Mixta de Promoción de Norte Santander, a ProColombia, Fontur, a la Cámara de Comercio, a todos ustedes que nos acompañaron y esperamos encontrarnos de nuevo, un mensaje positivismo, y tenemos un largo camino entre la cultura, el turismo, los comerciantes, por revivir estas historias y sacar adelante nuestro país y nuestra región. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.